está charcheando esta. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos al libro de Daniel. Una linda hermana me dijo el viernes que con toda la información que le di quedó mareada de tanto que hablé de tantas cosas históricas. Espero no marearlos hoy. Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8 y en el versículo 8 dice la palabra bendita del Señor así: y el macho cabrillo se engrandeció sobremanera. Recuérdese que está hablando del imperio griego. Pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Prepara, oh Dios, nuestros corazones, danos sensibilidad para poder entender tu santa palabra, Señor, que es palabra profética. Te pedimos, Señor, que lo que vamos a aprender esta noche podamos ponerlo en práctica. Saber que tú conoces los tiempos. Tú eres el Dios de la profecía bíblica y que todo lo que está escrito se ha cumplido y lo que falta se cumplirá. Sea el nombre del Señor glorificado en esta noche. Siéntese, por favor. Recuérdense ustedes que esta profecía de Daniel la estamos ubicando por lo menos 200 años antes que se cumpliera. Daniel está profetizando por el año 585 antes de Cristo. El imperio griego aparece hasta por el año 300 antes de Cristo. Y lo enfático es cómo Daniel tuvo una revelación de lo que iba a suceder, de todo lo que iba a pasar. ¿Por qué es importante para nosotros esto? Es importante porque si se cumplió lo de ayer, también se va a cumplir lo de hoy. Lo que está escrito en su palabra se va a cumplir, así como se cumplió lo de ayer. Entremos entonces. Recuerden ustedes que en el capítulo 2 de Daniel, Nabucodonosor, el que fue el rey del primer imperio mundial, Nabucodonosor, del imperio de Babilonia, tuvo un sueño donde vio una estatua grande con la cabeza de oro, etcétera, etcétera, los brazos, el pecho de plata y luego lo de abajo de bronce y luego los pies acero y barro mezclado. Esa estatua de Daniel capítulo 2 era la profecía de todos los tiempos, donde Dios estaba diciendo que iban a haber nada más 4 imperios, Babilonia, Medo-Persa, griego y romano. Nosotros todavía estamos en la parte final de ese imperio romano, porque todo lo que es democracia, lo que es república viene de Roma. El sistema de derecho viene de Roma. Es lo que nosotros estamos viviendo hoy. Ahora, ¿por qué es importante estar viendo con detalles esta profecía? Porque mientras que Nabucodonosor vio los reinos en grandeza, de oro, de plata, de bronce, así con grandeza, Daniel en el capítulo 7, que tuvo otra visión, los ve como que eran bestias. Vio a los gobiernos, vio a los reinos como bestias. Y observen, aquí es donde entramos hoy. En primer lugar, Babilonia con todo su esplendor, Babilonia con toda su gloria se derrumbó, cayó.
Ahí en el capítulo 6 se nos narra cómo sucumbió Babilonia cuando el rey Belsasar, y voy a hacer una alusión hoy bien fuerte al alcoholismo. Así que aquel que se sienta que se va a ofender por lo que voy a hablar hoy, o se pone casco, o se pone audífonos, porque voy a hablar fuerte con aquellos que ocupan el dinero para andarse emborrachando. Porque Belsasar, el nieto de Nabucodonosor, hizo una gran fiesta para sus príncipes. Y cuando estaba bien borracho, dice la palabra del Señor, mandó a traer los vasos sagrados que habían traído de Jerusalén cuando fue la incursión de su abuelo y que se trajo los vasos sagrados del templo. Quiso brindar, quiso beber en los vasos sagrados que se habían utilizado en el templo de Salomón allá en Jerusalén. Según él creía que si el Dios de ellos, el Dios Marduk, les había permitido ganarle al Dios de Israel, era porque el Dios de ellos era más poderoso que el Dios de los israelitas. Eso es lo que él creía, mas no sabía que todo lo que sucede y todo lo que pasa es porque así está estipulado por la mano poderosa de Dios. ¿Y qué pasó cuando mandó a traer los vasos y estaba a punto de brindar? De la oscuridad salió una mano escribiendo en la pared. Cuando la mano aparece, y es lo que yo estaba enseñando cuando pasamos por ahí, que si una mano hizo temblar al rey y a sus príncipes de tal manera que la Biblia dice que las rodillas le pegaban la una con las otras del temor que sentía, ¿cómo va a ser cuando estén los pecadores y los no perdonados delante de la majestad del Rey Todopoderoso del universo? Una mano lo hizo temblar. Y ahí esa noche se había sellado el final del imperio babilónico. Ahora iniciaban los medos persas, con Darío como rey de los medos, Ciro como rey de los persas. Pero que el mismo Daniel había profetizado que un cuerno iba a crecer más que el otro. Del carnero, un cuerno iba a crecer más. Y los persas crecieron más que los medos. Después que crecieron tanto, porque los persas llegaron a ser un imperio grandísimo y poderoso, que conquistaron todo prácticamente el mundo conocido. Se atrevieron a querer llegar hasta Grecia. Y por supuesto, aquí es donde ya entramos con el mensaje de hoy, porque va a aparecer Alejandro Magno por los griegos, el que va a ser el líder, el comandante del imperio griego, que va a derrotar a los persas, porque ya para ese tiempo los medos prácticamente ya no tenían mucha influencia. Y aquí aparece aquel famoso rey Jerjes. ¿Se acuerdan ustedes del rey Jerjes? El que se nos narra en el libro de Esther, aquel que también cuando estaba borracho, quería que su reina, la reina Basti, viniera delante de sus príncipes. Y entonces la reina Basti se negó a venir. Ustedes conocen la historia porque de eso las hermanas predican a cada rato. Aleluya. Se negó a venir. Y como estaba borracho el necio, que viniera para que todos vieran la gran belleza de su mujer. Y la reina se negó a venir. Y fue destituida de su puesto de reina. Y por supuesto, en la historia que Dios la ha planificado, va a aparecer la judía Esther para ser la esposa del rey Jerjes. A este rey Jerjes es al que va a derrotar Alejandro el Grande, Alejandro Magno. Se dice que el ejército de Jerjes era de 300,000 hombres y una flotilla de barcos, de 300 barcos poderosos que navegaron contra Grecia. Y aquí es donde entra. En el momento cuando
el imperio persa era inderrotable, nadie los podía derrotar. Llegaron a la famosa batalla de Termópilas. El imperio griego a propósito los hizo llegar a un desfiladero estrecho, donde aquellos 300,000 soldados no podían entrar todos, sino que tenían que entrar en partes. Y allí Alejandro Magno tuvo su primera victoria y derrotó al ejército persa. Es increíble lo que pasa después, porque la flota de barcos del imperio persa, por un temporal, dice la historia, fueron destruidos todos los barcos. Cuando le llegó la noticia a Jerjes, dicen que Jerjes, la historia registra que se quitó su cinturón de rey y fue a golpear con el cinturón el mar, echándole la culpa que debido al mar había perdido su flota de barcos. Él pensaba que era el mar, mas no sabía que el Dios de los tiempos tenía estipulado cuando su imperio iba a venirse abajo. Aleluya. Fue un acto sin inteligencia, dejarse guiar por el arrebato, y porque prácticamente había caído en un estado depresivo y había empezado a tomar. Ya voy a hablar un poquito de eso. Espérense. Aleluya. Dice la palabra del Señor: y el macho cabrío, es decir, el imperio griego, se engrandeció sobremanera. Es decir, conquistó todo lo que era el Asia, el Medio Oriente, todo lo que era el Asia hacia arriba, todo lo que era prácticamente Europa, lo que era todo el mundo conocido, incluyendo Israel. Pero estando, aquí está el punto, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno otra vez fue quebrado. Es decir, aquí se va a hacer referencia a la inoportuna y prematura muerte de Alejandro Magno. Porque Alejandro Magno, que había en ese momento conquistado, yo estaba leyendo mucha historia hoy en la tarde, donde dice que ya los reinos pequeños no se atrevían a enfrentarse a Alejandro, sino que cuando él hacía dirigir sus tropas hacia un reino, salían los generales y se arrodillaban delante de él y le presentaban oro y le presentaban honores y le decían bienvenido. Se sometían sin pelear, porque sabían que no había ningún ejército capaz de enfrentarse al poderío del ejército griego. Cuando tenía apenas 33 años y estaba en Babilonia, empezó él a tomar, porque entró también en un estado depresivo, porque no tenía más que conquistar. Ya no había más que conquistar. Es decir, todo el mundo conocido estaba bajo su mando, estaba bajo su dominio, estaba bajo su poder. Había conquistado el mundo conocido. Y dicen que lloró porque no tenía más que conquistar. Y el punto está que ahí murió en Babilonia a la edad de 33 años. Cumpliéndose la profecía que Daniel había dado 200 años atrás. Hermanitos míos, ¿cómo Daniel sabía que el imperio griego, el macho cabrillo, se iba a engrandecer sobremanera? Pero que cuando estaba en su mayor pujanza, cuando estaba en su mayor fuerza, el cuerno, quiere decir su poder, iba a ser quebrado. Iba a ser quebrado. Es increíble. Y aquí es donde entro la parte que les quiero hablar acerca de ese flagelo terrible que se llama alcohol. Por si hay alguno aquí todavía. Porque es increíble. El imperio de Babilonia sucumbe cuando su rey estaba bebiendo. El imperio medo-persa sucumbe cuando Jerjes estaba
bebiendo, bajo los efectos del alcohol. El imperio griego va a sucumbir hoy cuando Alejandro Magno había también caído en el alcoholismo. Escuchen bien lo que voy a decirles. Quiero decir que el alcohol no solamente destruye personas, no solamente destruye familias, sino que destruye naciones, destruye reinos poderosos como el reino de Babilonia, como el reino medo-persa, como el reino griego, destruidos ¿por quién? Por el alcohol. ¿Están aquí o no están aquí? Aleluya. Es decir, si uno pensara que el alcohol nada más lo pone medio loco a uno, que lo hace cantar, es decir, el que no canta, canta cuando está borracho, el que no ríe, ríe cuando está borracho, el que es débil se siente fuerte cuando está borracho, el que no le habla a las mujeres, le habla a las mujeres cuando está borracho, el que no baila, baila cuando está borracho, hacen el ridículo. Aleluya. Pero lo que no se ponen a pensar es que no solamente destruye la vida de ellos, destruye su familia, destruye a sus hijos, destruye la sociedad, destruye las naciones. Y cuando veamos el final del imperio romano, nos vamos a dar cuenta cómo el imperio romano va a pasar por lo mismo. Cuando sus emperadores empezaron con sus orgías y empezaron con sus fiestas y el vino abundaba, el imperio se vino abajo. Permítame detenerme un momento y agarrar esto lo más tranquilo que pueda. Aleluya. Porque la bebida fue uno de los factores que causaron la caída de estos imperios. Y la bebida también ha sido el factor donde hombres han perdido su fortuna, han perdido su hogar, perdieron su mujer, perdieron su familia, perdieron el trabajo, fueron a la cárcel, etcétera, etcétera. Muchos de los que hoy están siendo deportados. Estaba viendo el caso de una que estuvo en el ejército de Estados Unidos, en California, casada con un brasileño, y el 25 de noviembre, que fue a su última cita para que le dieran su residencia al brasileño, migración lo capturó allá en California. Y dicen, era un hombre, entró con visa para estudiar, se quedó con la visa, no la renovó. Y dice la noticia, era un hombre con un récord limpio. Lo único que lo detuvieron manejando intoxicado. Lo único, nada más, lo único. No más. Como que la noticia está diciendo era poca cosa. Qué poca cosa es exponer a otros, a matar a otros. ¿Me están oyendo en esta noche? Exponerse a matar a otros. Aleluya. Un abuelo le dijeron: su nieto está tomando demasiado, vaya a traerlo porque está tomando demasiado. Y el abuelo salió de noche. En ese mismo momento su nieto allá dijo: me voy para la casa. Le dijeron: no te vayas, que estás muy borracho. Me voy. Y ustedes saben cómo son los borrachos, que cuando dicen este macho es mi mula, se van. Y en ese momento le habla, abuelo, le habla para decirle al abuelo que ahí va para la casa. Y en el momento que llama, el abuelo agarra el teléfono para contestar, ve que su nieto en una curva, en el mismo lugar, se encuentra con su nieto en el mismo carril, porque aquel, como venía borracho y no sabía ni por qué carril venía, se encontraron y se hicieron pedazos y murió abuelo y nieto en el mismo instante. Entonces, ese es el punto donde muchas veces, Dios mío, yo creo que fue el domingo antepasado, iba una señora que se iba agarrando todos los dos carriles.
Y yo no le sobrepasaba por lo mismo, porque iba con la gran precaución. Dije, prefiero ir atrás de ella y no que vaya atrás de mí. Cuando llegamos a una luz, Dios mío, llegó a 2 pulgadas del carro de adelante. Y dije, ¿qué? Me bajo y le digo que por favor se estacione, que no puede seguir conduciendo así. Pero ya dije, ya sé cuál va a ser la reacción de esta señora. Me va a mandar al diablo. Le va a decir que qué me importa, que su vida. Se puso la luz en verde, se quedó ahí, los carros pitándole. Luego arrancó. A saber cuál fue el final de esa pobre señora, porque iba hasta las trancas, como dicen en México. Es increíble como un señor aquí. Acababan de morir aquellos 2 muchachos en Frisco, hoy con la nieve, jalándolos con un trineo, lo que sea. Este andaba con una llanta aquí y salí porque me dijo Arturo, venga a ver lo que anda haciendo este. Y llegué y le dije, mira, te vas a enojar, pero te voy a decir que lo que andas haciendo no es nada inteligente. Llevando a estos niños en esa llanta atrás. Acaban de morirse unos y tú estás hablando a tus hijos. Ando con cuidado, ni con cuidado ni con nada, le dije. Se me subió el colesterol. Y vete para la casa. No quiero llamar a la policía para que te arreste porque eres hispano y a lo mejor te mandan para tu país, le dije. Y no quiero tener eso en mi conciencia, le dije. Pero le tuve que hablar con autoridad. Aleluya. Bueno, el asunto está que no solamente en aquellos reinos, no fue solamente con Belsasar. El alcoholismo ha continuado causando estragos a través de la historia. Y en nuestro tiempo, si ustedes creen que nuestro mayor problema es la droga, se equivocan. Nuestro mayor problema se llama alcohol. Nuestro mayor problema se llama alcoholismo. Aleluya. Así que algunos, los estudiosos, los sociólogos, no saben qué está destruyendo más la sociedad, si el alcohol o las drogas. Cuando se platica con las jovencitas que han ido a hacer algo indebido antes de llegar al matrimonio, la gran mayoría expresa que fue bajo los efectos del alcohol. Que fue bajo el efecto del alcohol. Es decir, es más el efecto del alcohol que ha hecho fracasar a nuestros jóvenes que las drogas. Esto está terrible. Ahora bien, vamos a avanzar. Quiero que avancemos. ¿Qué es lo que produce el alcohol en nuestro cuerpo? Pareciera que el tema es el alcoholismo, pero no. Simplemente me he detenido porque es algo que está afectando a muchas familias y a muchos hogares, incluyendo cristianos que tienen cara de yo no fui. Aleluya. Pero que si vamos a revisar sus estantes, los trunk de sus carros, ahí las andan escondidas. Ahí las andan escondidas. Aleluya. Mire, el alcohol afecta la salud personal de forma irreversible. Me recuerdo que estaba en mi 3er año de estudio en la universidad y me tocó este tema: las causas, los efectos y los resultados del alcoholismo. Y una de las cosas es que daña tanto el sistema nervioso. Es irreversible el daño que produce el alcohol. La persona se vuelve violenta. Una persona tranquila se vuelve violenta. ¿Por qué? Porque su sistema nervioso está siendo alterado. Destruye órganos vitales. Por ahí tengo un familiar mío que estaba vomitando ya el hígado. Los pedazos de hígado le salían. Los pedazos de hígado le salían cada vez que iba a tirar saliva. Le salían los pedazos de hígado. Si Cristo no hubiera llegado a su vida el día de hoy, fuera una osamenta bajo 9 cuartas de tierra. Pero el Señor llegó a tiempo a su vida y le salvó, lo salvó. Aleluya.
daña órganos vitales, hígado y otra gran cantidad de órganos que daña. Ahora bien, daña el cerebro. Lo iba a decir de otra manera, pero no hay otra manera de decirlo, que vuelve tonta a la persona. No la hace pensar correctamente. Su pensamiento se vuelve turbio y lo que él cree que es bueno es malo. Lo que él cree que es dulce es amargo. Aleluya. Yo quiero ver a un borracho aquí. ¿Hay algún ex borracho aquí que fue borracho de los buenos? Porque platicando con una persona que anduvo allí, el alcohol, dice que cuando empiezan a tomar, después el cuerpo, hablan de cuando entran en el avión. Arturo, tú fuiste borracho, no, que cuando entran en el avión como que quieren volar más. En otras palabras, quieren tomar más y más y más y más y más y más sin parar. Entonces el cerebro se embrutece. Si ya de por sí somos brutos, con el alcohol se vuelven más. Dígalo. Ah, no quiere decirlo. Aleluya. Bueno, altera gravemente a la mente. Y dije, es irreversible. La persona que abusó del alcohol jamás volverá a ser la misma persona. Nunca. Los daños son irreversibles a menos que el Dios de la gloria haga un milagro. Un milagro, si no son irreversibles. Observe, daña, afecta terriblemente a la familia. Hermanitas, si ustedes han tenido un esposo alcohólico, ¿hay algunas aquí que han tenido un esposo alcohólico? ¿Sufrieron? ¿Padecieron? Hijos, hijas, ¿han tenido ustedes padres alcohólicos? ¿Sufrieron? ¿Padecieron? Porque el cuadro que se da del alcohólico es que se vuelve violento. La violencia familiar está a la puerta de la casa. La violencia familiar, gritos, golpes, humillaciones, y que si quieres te vas, y que aquí yo mando, que soy el rey. Es decir, una situación de violencia, de abuso terrible que se da no solamente con la esposa, sino también con los hijos. Pierden el trabajo. Porque el día lunes amanecen, ¿cómo? De goma, dicen en El Salvador. Y los crudos. Y lo tremendo, la mujercita colaborando, haciéndole sopa de tomates. Dele vinagre a ese sinvergüenza. Que se muera. Aleluya. Le voy a hacer una sopita para que se le pase. ¿Que se le pase quién? Y todavía le dice, aquí te tengo un traguito para que. Aleluya. Pastor, eso está demasiado duro. Bueno, no puedo decirlo de otra manera. Pero destruye a la familia. Destruye a los hijos. Porque los hijos de alcohólicos sufren uno de los peores traumas, que ellos terminan después siendo alcohólicos. Siguen el mismo ejemplo del papá. ¿Por qué razón? Bueno, porque el papá, así como hoy que nevó, ¿verdad? El papá sale de la casa, se va a la cantina. De repente el niño de 4 años va entrando a la cantina detrás de él. Hijo, ¿cómo llegaste? Solo seguí tus pasos, le dice. Recuerdo perfectamente cuando mi papá me decía, el día que te vea fumando te voy a quebrar todo lo que se llama boca, me decía. Porque mi tía, a mi primo de mi misma edad, ella misma le daba un cigarro para que fumara a mi primo. Se fumaba una cajetilla entre los 2 al día de cigarro, mi tía y su hijo. Y mi papá, cuando veía a mi primo fumando, me decía, el día que yo te vea a ti, te voy a quebrar todo lo que se llama boca. Pero cuando llegaba en la tarde de trabajar, me decía, anda a prenderme el cigarro al fuego, por favor. Me daba un cigarro Delta, llegaba yo y lo ponía en el fuego.
Gracias a Dios que no me gustó ese volado. Gracias a Dios. Y cuando tomaban, ponían en la mesa que no querían que les recogieran los envases de cerveza. La llenaban la mesa, como que era un gran orgullo ver 100 botes de cerveza ahí, entre él y sus otros 3 amigos tomando. ¿Y qué hacíamos mi primo y yo? Todos los poquitos que quedaban, llenábamos una botella y le decíamos mitad cada uno. Entonces, gracias a Dios, a mi primo no le gustó, ni a mí tampoco la cerveza. Aquello amargo cuando llegaba a mi boca. ¿Cómo que le sienten sabor? Es que ellos le ponen boca, me decía. ¿Y qué es eso? Consigámonos un mango tierno, me decía. O pongámosle un poquito de limón y vas a ver que ahí se pasa. ¿Cuál? Horrible aquello. Lo que estoy diciendo es que nuestros hijos van a seguir nuestro ejemplo. Por eso, si usted está en la iglesia, si usted ora, usted alaba a Dios, lee la Biblia, busca a Dios, sus hijos también van a buscar a Dios. Voy a terminar esta parte. Pero hasta antes de que se inventaran los teléfonos celulares, la mayor causa de accidentes era a causa del alcohol. Muertes era a causa del alcohol. Por eso es que las autoridades, especialmente aquí en Estados Unidos, son duras, durísimas, con personas que están atrás de un volante e intoxicadas por alcohol. Hasta el día de hoy, muchos se han ido para su país, Honduras, Guatemala, El Salvador, México, simplemente porque en algún momento los piquetearon, los pararon y andaban con alcohol en su cuerpo. Pagaron el ticket, pagaron quizás unos días de cárcel, pero eso quedó en su récord. DWI. Y hoy, con las leyes como están de estrictas, los andan buscando en todas las direcciones habidas y por haber. Es decir, no estoy diciéndole y ni estoy deseándole que lo saquen de este país, pero todo lo malo que hacemos tiene sus consecuencias. Aleluya. Entonces decía que el alcohol fue la causa de que Alejandro Magno a sus 33 años muriera. Dicen que le agarró una fiebre terrible y murió a los 33 años, cuando estaba en su mayor esplendor, en su mayor gloria. Pero aquí es donde voy con mi mensaje. Aleluya. Porque él pudo conquistar el mundo conocido, pero no pudo conquistarse a sí mismo. Pudo conquistar el mundo conocido, pero no pudo conquistarse a sí mismo. Y la persona grande es el que logra vencerse a sí mismo. ¿A qué le llama usted vencer? Decirle no a sus deseos, decirle no a sus pasiones. Eso es tener carácter. Eso es ser un hombre de valor. Aleluya. Que usted desea algo, pero sabe que va en contra de la palabra y usted dice no. Tiene una pasión por algo, pero está en contra de la palabra y usted dice no. Eso es conquistarse a uno mismo. Antes de conquistar a algo más, conquístese a usted mismo. Alaben a Dios en esta noche. Gloria a Dios. ¿Saben ustedes que no había ni un solo ejército que se pudiera parar delante de Alejandro Grande? Nadie lo podía derrotar. Nadie, absolutamente nadie. Era invencible, humanamente hablando. Pero como allá en el trono celestial está alguien que solamente está viendo lo que está pasando aquí en la tierra.
Por eso no os preocupéis, ni os afanéis, porque vuestro Padre Celestial todavía está en control de todo. Las palabras de nuestro Señor son maravillosas cuando dice: no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino de los cielos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Miren, llevamos ya más de 7 meses con esta persecución en este país. Y me sobran dedos de la mano para contar los hermanos que han sido sacados de nuestra congregación. ¿Quién los ha guardado? Ha sido el Señor. Y los seguirá guardando. Y los que se han ido es porque les hallaron un pelo en la sopa. En otras palabras, si hubieran caminado rectecitos, no se hubieran ido. Pero lo detienen y le encuentran un problema. Ni modo. A comprarse un Pickup a su país y ponerle el rótulo se hacen viajes. Aleluya. Que el Señor tenga misericordia. Amén. Aleluya. Lo que estoy diciendo es: nadie lo podía calmar. Nadie lo podía detener. Pero allá en el cielo dijo él: ya. Y es hora de ponerlo quieto. Nadie lo podía dominar, pero el Dios de los cielos lo dominó. Cuando pienso en esto, hay hombres, aleluya, que se creen emperadores. Como este señor Bovino que andaba hablando como un grandote y ahora a patrullar la frontera. Le quitaron el garbo. Y ahora la señora Noens, que se la lleva de muy vaquera. Dentro de poco ustedes van a ver las noticias, a buscar otro trabajito, porque la presión es demasiado fuerte para que esa señora diabólica siga en esa función. Y no me importa si hay aquí un republicano que la defienda. No, la verdad es la verdad. Y yo soy de esa línea republicana, pero no estoy de acuerdo con las injusticias que se realizan. No estoy de acuerdo, para nada. ¿Qué piensa de ella? Dice que no debe estar en esa función. Una mujer que mata a su propio perro simplemente porque no lo puede amaestrar. Todos los perros se pueden amaestrar si se les da buen trato. ¿No entendía? Es decir, estoy hablando de los perros, las mascotas. Todo animal es amaestrado, se puede amaestrar. Todo animal, todo. Hay hasta unas grandes, allá en El Salvador hace poco vi la noticia que salió una gran serpiente amarilla de este vuelo, salió en la calle y toda la gente asustada en la noticia porque la gran culebra como de 8 metros que había salido de una, no sabían de dónde era, y llegaron la policía para ver la gran serpiente. Cuando salió una señora: Magdalena, Lenita, vení para acá. Y dijo a la gran serpiente: aquí voy, mami, le dijo. La tenía bien. Le dijo: te voy a castigar, no te vuelvas a salir de la casa. Estaban con el dilema si la iban a llevar la serpiente mejor a un lugar, porque no sabían que la señora tenía semejante serpiente en la casa, ¿no?
pero descubrieron que era inofensiva, que la señora la tiene bien amaestrada, que simplemente había salido a dar su rondín nada más, ¿verdad? Y esta señora Noens, ¿saben ustedes? Mató a su perro porque dijo que representaba un peligro para sus niños. Lo mató de un balazo. ¿Qué corazón puede tener esa señora? Cuerpo no tiene,